No hay descanso, no hay luz, solo el eco interminable de tu último suspiro y una oscuridad que respira contigo. Estás atrapado entre el mundo de los vivos y el abismo de los muertos. Bienvenidos a la dimensión más aterradora de la frágil mente humana, la eternidad del remordimiento. Allan Kardec fue un pedagogo francés que en el siglo XIX codificó el espiritismo, investigando científicamente la vida tras la muerte mediante rigurosas entrevistas paranormales. A mediados del siglo XIX, París no solo era la capital del arte y la luz, sino también el epicentro de un movimiento que buscaba rasgar el velo de la muerte. Allan Kardec no se conformaba con las leyendas de fantasmas con sábanas blancas ni con los dogmas del fuego infernal. Él quería respuestas lógicas, mecánicas, anatómicas sobre lo que le ocurre a la conciencia humana en el instante exacto en que el corazón deja de latir. Y lo que descubrió a través de cientos de comunicaciones mediúmnicas fue una verdad desgarradora. La forma en que morimos dicta el paisaje de nuestra eternidad inmediata. Cuando una persona fallece por causas naturales, tras una larga enfermedad o por vejez, el desprendimiento es sutil. Kardec lo describe como una fruta madura que cae suavemente del árbol. El lazo energético que une el cuerpo físico con el cuerpo astral, al que Kardec llamó periespíritu, se debilita gradualmente. Para cuando llega el último aliento, el alma casi ha cruzado al otro lado. La transición es natural, silenciosa y a menudo está acompañada por guías espirituales que facilitan el despertar. Pero, ¿qué ocurre cuando el hilo de la vida se corta de tajo? ¿Qué sucede en la anatomía oculta del ser humano cuando la muerte no es una transición, sino una ruptura repentina, un brusco chasquido energético causado por la violencia inesperada? El impacto sobre el cuerpo astral es catastrófico. No hay preparación. La energía vital está fluyendo a su máxima capacidad y, de un segundo a otro, se encuentra sin su envase físico donde manifestarse. Este es el principio fundamental que rige los estados de sufrimiento en el más allá. La mente, desprovista del cerebro material, pero conservando toda su memoria, identidad y emociones, no logra comprender su nueva realidad. Es aquí donde entramos al terreno más perturbador de las investigaciones espiritistas. Para entender el verdadero impacto de una ruptura violenta, debemos trasladarnos a los oscuros y fríos salones de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Es el 7 de abril de 1858. Allan Kardec convoca un círculo de médiums con una intención clínica y casi forense: estudiar la anatomía del alma tras un suicidio. El sujeto a evocar es el dueño de la Samaritana, un prestigioso establecimiento de baños, quien días atrás, agobiado por razones desconocidas, se había quitado la vida. Cuando el médium entra en trance, no hay un mensaje de paz. Lo que invade la sala es una angustia paralizante. El canalizador comienza a respirar con dificultad. Sus músculos se tensan y una expresión de horror absoluto desfigura su rostro. El espíritu no viene desde un plano elevado. Su energía se siente arrastrada, pesada, pegada a la materia. Kardec, manteniendo su rigor científico, inicia el interrogatorio para registrar el estado del espíritu. En el nombre de Dios, dice Kardec, ¿puedes describirnos tu situación actual? ¿Dónde te encuentras? La voz que emana del médium es un susurro ahogado, cargado de pánico. No lo sé. Todo es oscuridad, responde el espíritu. No entiendo qué me ha pasado. Siento un peso insoportable. Quiero moverme, quiero levantarme y huir, pero estoy atrapado. Estoy encerrado en un espacio estrecho, helado. Dios mío, sigo dentro de mi cuerpo. Aquí Kardec documenta el escalofriante fenómeno del lazo fantasma. En una muerte natural, el periespíritu, el cuerpo astral, se desprende suavemente del cuerpo físico, pero al forzar la muerte, el dueño de la Samaritana destruyó sus órganos vitales mientras el lazo energético que unía su alma a la materia seguía intacto y vibrando con fuerza. Kardec continúa, intentando comprender la magnitud del castigo sensorial.
¿Sufres dolor físico? ¿Sientes las heridas de tu muerte? La respuesta del espíritu hiela la sangre de todos los presentes en la sala. No es la herida lo que me atormenta, es la putrefacción. Solloza el espíritu a través del medium, retorciéndose en la silla. Mi mente está completamente despierta, pero mi energía está enredada en mi cadáver. Siento la humedad de la tierra apretando la madera. Siento el frío de la fosa filtrándose en mis huesos. Y lo peor, siento cómo la materia se descompone. Los gusanos roen mi carne, me recorren el rostro, me devoran desde dentro y yo lo siento todo. Sáquenme de aquí, sáquenme de mi propio cadáver. Este es el horror de la frecuencia más baja. El cuerpo astral retiene las huellas táctiles y energéticas de la materia densa. El hombre que buscó el alivio de sus problemas destruyendo su cerebro, descubrió que su conciencia seguía intacta, experimentando milímetro a milímetro la degradación de su propia envoltura física. No hay demonios atormentándolo. Es su propia energía vital no consumida la que lo mantiene encadenado a sus restos mortales en una ilusión sensorial absoluta y aterradora. Amigos, este es el momento de dejar su like, si la historia les está gustando. Si el caso de la samaritana nos revela la prisión de la carne, el caso de Jules Oliver nos arrastra a un infierno mucho más profundo, la prisión de la mente. Avanzamos en los registros de Kardec, adentrándonos en la densidad de una aura perturbada por la desesperación. Jules Oliver era un hombre acorralado por la ruina financiera. Sin ver salida a sus deudas y sumido en la vergüenza, decidió terminar con su vida. Cuando su espíritu fue evocado por el círculo de Kardec, el ambiente en la habitación cambió drásticamente. Los médiums reportaron sentir una asfixia empática, una presión en el pecho tan violenta que casi interrumpe la sesión. El espíritu de Jules no toma el control del médium de forma pacífica, lo hace con una urgencia frenética. El canalizador se lleva las manos a la cabeza, como si intentara protegerse de un golpe inminente. Kardec intenta establecer contacto visual a través del médium. Jules Oliver, cálmate, el acto ya está hecho. Estás entre amigos que desean ayudarte. ¿Qué ves a tu alrededor? Pero el espíritu no lo escucha con claridad. Su voz es un grito ahogado en el pánico. No hay tiempo, todo está perdido, vocifera el espíritu. La ruina, la vergüenza, no puedo soportarlo. Tengo que acabar con esto. El vacío, siento el viento golpeando mi rostro. La caída no termina. Dios mío, voy a estrellarme, voy a morir. Kardec observa el fenómeno con profunda compasión. Se da cuenta que Jules Oliver no está en un cementerio. Está atrapado en la sombra del entredos, un bucle psicológico donde el alma, debido al shock violento, no ha registrado su propia muerte. Jules, escúchame, insiste Kardec con una voz de autoridad moral. Tu cuerpo físico ya no existe. Has cruzado el umbral. Mira a tu alrededor. Busca la luz de los espíritus protectores que te rodean. ¿Qué luz? ¡No hay luz!, responde el espíritu jadeando de terror. Solo hay una niebla gris, asfixiante. Es como humo espeso que huele a miedo. Intento correr, pero el suelo desaparece. Y entonces vuelvo a estar en la cornisa. Vuelvo a sentir la desesperación en el pecho. Salto otra vez, siento el terror de la caída, el impacto y luego despierto de nuevo en la cornisa. ¿Por qué no puedo morir de una vez? ¿Por qué nunca termina? En el plano espiritual, el pensamiento es creador. Las emociones extremas de Jules, su pánico, su culpa, su sensación de fracaso, se han coagulado formando una atmósfera real a su alrededor. Esta neblina energética oscura actúa como un muro acústico y visual. Sus familiares desencarnados y sus guías espirituales están allí, a su lado, intentando abrazarlo, pero el aura de Jules vibra en una frecuencia tan baja, tan densa, que él es literalmente ciego y sordo a las dimensiones superiores.
está condenado a revivir el segundo exacto de su muerte en un disco rayado de agonía. Kardec reflexiona aquí que el verdadero trabajo de las sesiones espiritistas no es invocar fantasmas por curiosidad, sino actuar como paramédicos del alma. Espíritus como Jules necesitan la vibración densa de la voz de un humano vivo, la autoridad de alguien material como Kardec, para romper esa hipnosis macabra y hacerle comprender, por fin, que el tormento físico ha terminado. Hemos visto el anclaje físico y el bucle del tiempo, pero existe un destino aún más perturbador para el alma tras una muerte violenta. ¿Qué sucede cuando la violencia no fue sufrida sino perpetrada? ¿Cómo es el entorno de un alma cuya energía está manchada por la sangre de otros? Septiembre de 1864. El Círculo Espiritista de París se prepara para una sesión inusualmente tensa. Allan Kardec advierte a sus médiums que la entidad a evocar es peligrosa, densa y hostil. Se trata de Jacques Latour, un infame criminal y asesino múltiple que meses atrás encontró su fin en la guillotina. Cuando el médium entra en trance, no hay tristeza, hay un terror convulsivo. El rostro del canalizador se deforma en una mueca de espanto. Sus manos se aferran a la mesa hasta que los nudillos se vuelven blancos. La densidad del aura perturbada del asesino es tan brutal que la temperatura de la habitación desciende drásticamente. Kardec, con voz firme, rompe el hielo. Jacques Latour, en nombre de Dios, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Cómo fue tu paso al más allá? La voz que emerge del médium es ronca, arrastrada, cargada de un pánico primitivo. El espíritu de Latour no habla de tribunales divinos ni de demonios con tridentes. Describe una pesadilla nacida de su propia mente. El golpe de la cuchilla fue frío, un destello metálico, un crujido sordo y luego el vacío, relata Latour reviviendo el trauma de su ejecución. Pensé que la muerte sería la nada, el silencio absoluto, pero me equivoqué. Caí en un abismo de materia negra. No es solo oscuridad, es un barro pesado, asfixiante, que se me pega al cuerpo que ya no tengo. No puedo respirar, pero no puedo morir. Me ahogo eternamente en esta niebla. Aquí observamos la fragmentación espiritual. La conciencia de Latour está dividida. Una parte de él sigue sintiendo el filo de la guillotina cortando sus cervicales, pero la otra parte está plenamente despierta en un entorno creado por su propia culpa. En el plano astral, la injusticia causada a otros bloquea el acceso a cualquier frecuencia de luz. El aura de Latour es tan densa que ha creado su propia prisión. Kardec continúa el interrogatorio. ¿Estás solo en esa oscuridad? ¿Sufres un castigo físico? El médium tiembla violentamente. Las lágrimas brotan de sus ojos cerrados, pero no son lágrimas de arrepentimiento, sino de locura. Ojalá estuviera solo, ojalá me quemara en el fuego, grita el espíritu. El fuego destruye, consume, pero esta oscuridad está viva. No hay demonios aquí, solo están ellos, mis víctimas. De entre esta niebla negra emergen sus rostros. No me hablan, no me tocan, solo me miran. Veo los ojos de la mujer que estrangulé. Sus pupilas dilatadas por el terror están fijas en mí. Escucho el último suspiro del hombre al que apuñalé. Sus heridas sangran luz roja en mi oscuridad. A donde quiera que mire, están sus ojos. Cientos de ojos que me juzgan, que me acorralan. Aparta sus miradas de mí, te lo suplico. Latour vive en el máximo estado de castigo espiritual, la culpa materializada. Su periespíritu proyecta el recuerdo de sus crímenes en el entorno que lo rodea. No puede cerrar los ojos porque en el plano astral no existen los párpados físicos. La visión es mental y omnidireccional. Este entorno hostil, esta niebla de baja frecuencia, actúa como un escudo que impide que cualquier guía de luz o espíritu familiar se acerque a él.
Está condenado a vagar en ese pasillo de miradas muertas hasta que su soberbia se quiebre y nazca el primer ápice de verdadero arrepentimiento. Pero la justicia del universo, como comprobó Allan Kardec, no es un sistema de venganza eterna. Incluso en las profundidades más adyacentes del Enterodos existe la redención. La transición de un alma rota requiere tiempo, compasión y un nivel de intervención energética que raya en la ciencia ficción médica. Nos trasladamos a un caso muy distinto, uno que arroja esperanza sobre el sombrío panorama de la muerte violenta. Auguste Michel fue un hombre atormentado que, como el dueño de la Samaritana, terminó con su propia vida. Pasó una cantidad incalculable de tiempo perdido en esa oscuridad sofocante, en un bucle agónico de su suicidio. Sin embargo, algo cambió. En una sesión espiritista cargada de una energía serena y compasiva, el médium recibe la comunicación de Auguste, pero esta vez el espíritu no grita. Su voz es débil, como la de un convaleciente que acaba de despertar de una fiebre terrible. Kardec, notando el cambio de frecuencia vibratoria, preguntó: Auguste, hace meses estaba sumido en la desesperación ciega. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Qué ha sucedido? El espíritu comienza a narrar la transición, el despertar asistido. Estuve ciego durante tanto tiempo, confiesa Auguste a través del médium. El dolor de mi cuello y la asfixia no cesaban, pero un día, o lo que yo percibí como un día en esa noche infinita, grité pidiendo perdón. No pedí que me salvaran del castigo, solo pedí perdón a los que dejé atrás. En ese exacto momento, la niebla espesa se cortó. Un rayo de luz, fino como un hilo de plata, perforó la oscuridad. Sentí que unas manos de pura energía, cálidas y firmes, me tomaban por los hombros. Eran sus guías espirituales y familiares. Al emitir una frecuencia de humildad, Auguste bajó sus defensas astrales, permitiendo que seres de dimensiones superiores penetraran en su densidad. Pero un espíritu tan dañado por el trauma no puede ser llevado inmediatamente a las altas esferas celestiales. Kardec nos revela la existencia de sanatorios de restauración espiritual. Son el equivalente a las unidades de cuidados intensivos en el mundo físico, diseñadas específicamente para calmar el sistema nervioso etérico. Auguste describe el lugar al que fue llevado. No es el cielo de los justos, estoy en un lugar de sanación. Es un vasto recinto donde no existen las sombras. Las paredes no son piedra, parecen estar tejidas con la primera luz del amanecer, un resplandor perla y violeta que tranquiliza la mente. Aquí el silencio no aterra, el silencio abraza. Reposo en un lecho que no es sólido, sino una corriente de magnetismo tibio que fluye a través de mi cuerpo espiritual. Aquí presenciamos el proceso de recalibración vibratoria. Los sanadores espirituales avanzados, descritos por Auguste como figuras translúcidas que irradian un amor incondicional, trabajan sobre los puntos de ruptura del aura de los recién llegados. Aplican fluidos luminosos para borrar la memoria del dolor físico que el periespíritu ha retenido. Ellos se acercan a mí, relata Auguste con asombro y gratitud. Pasan sus manos sobre mi cabeza y siento cómo el recuerdo agónico de mi muerte se va desvaneciendo, como un mal sueño que olvidas al despertar. Me están preparando. Me dicen que en cuanto mi vibración sea lo suficiente ligera, abandonaré esta sala de emergencia astral y seré trasladado a las cámaras más profundas de integración. Allí, revisaré mi vida pasada sin el velo del dolor, para entender por qué fallé y prepararme para mi próxima oportunidad. La muerte violenta, como lo describió Kardec, rompe el envase físico, pero el alma sobrevive para enfrentar las consecuencias de sus actos o de sus tragedias. Algunos quedarán anclados a la tierra sintiendo el frío de la tumba, otros vagarán en el laberinto de sus propias culpas materializadas, pero para todos, sin excepción, existe una luz al final del túnel. Solo deben aprender a abrir sus ojos espirituales para verla. Amigos, si les gustó la historia, no olviden suscribirse y dejar su like. Eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal
y si quieren pueden también hypearlo. Por lo pronto les dejo una historia que les va a gustar de este lado. Sí, de este lado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.